Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí acompañándonos el día de hoy, aquí de manera presencial en el Amuxcali, y también a la gente que nos sigue en las redes sociales a través del Facebook de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este magno evento dentro de esta semana que tenemos aquí en Ciencias, pues, donde se hacen diversos eventos. En particular, el día de hoy tenemos pues una cosa muy grande, que es la presentación del libro El Derecho a Ser Científica por grandes doctoras, ¿no? Con una trayectoria académica impresionante. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Malena Tejeda Yeomas, que está aquí presencialmente, a la doctora Julia Tagüeña Parga, que está aquí también presente acompañándolos, a la doctora Olga Olinka Galván de la Cruz, y en línea tenemos a la doctora Dulce María Bracamontes Vargas, la doctora Maura Elizabeth Ramírez Quesada, la doctora Elizabeth Ivonne Rovere, la doctora Sara Guillermina Centeno Leija, la doctora Isabel Cordero Carrión y la doctora Shirley Pérez Campos. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y el mío propio, soy la doctora Carla Ramírez Pulido, coordinadora de la Comisión de Equidad. Aquí en la Facultad de Ciencias les doy la más cordial bienvenida a todas, todos y todas. Para empezar, me voy a permitir leerles un poco la semblanza curricular que nos enviaron nuestros ponentes. En principio es muy extensa, pero hicieron un esfuerzo para hacerla lo más breve porque son muchas y nos llevaríamos toda la hora, nada más diciendo todo lo que han hecho. La doctora María Elena Tejeda de Yeomas es física mexicana con doctorado en Durham University de la UK y es profesora e investigadora titular de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Colima. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente fue reconocida como Simons Emmy Noether Fellow de 2020 a 2021 del Perimeter Institute en Canadá. La doctora Julia Tagüeña Parga es física mexicana con doctorado de Oxford. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y asociada del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió The Public Understanding and Popularization of Science Award en el 2021. TWAS-la CREP. Es participante en la Academia Mexicana de Ciencias. Y aquí también a mi lado tenemos a la doctora Olga Olinka Galván de la Cruz, quien es física con maestría en ciencias, en física médica de la UNAM y doctorado en tecnología avanzada del IPN. Es física en el Hospital del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es profesora de la UNAM, miembro activo de la AAPM y socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. De manera remota tenemos a la doctora Dulce María Vargas Bracamontes, quien es vulcanóloga mexicana con doctorado de la Universidad de Leeds. Actualmente es investigadora de la CECITI en la Universidad de Colima, laborando en monitoreo volcánico, sismología volcánica y termografía en volcanes. También tenemos a la doctora Maura Elizabeth Ramírez Quesada, quien es investigadora postdoctoral en la Universidad de Johannes Gutenberg Mainz desde el octubre de 2023 y ha participado activamente en el programa de divulgación La Biozona desde 2021 para inspirar y alentar a las mujeres a seguir una carrera académica. La doctora Elizabeth Ivonne Rovere, ella es jefe de proyectos del Servicio Geológico de Argentina, es miembro representativo de la Asociación Internacional para la Promoción de la Geoética, IAPG, y de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra, IARCEI. También tenemos a la doctora Sara Guillermina Centeno Leija, quien es doctora en bioquímica por la UNAM, es investigadora de la CECITI en la Universidad de Colima y es miembro de la Sociedad Americana de Microbiología. La doctora Isabel Cordero Carrión, quien es profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de España y es la actual coordinadora de divulgación de la colaboración virtual. Sus líneas de investigación son el desarrollo de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, la relatividad numérica y las ondas gravitatorias. Y también tenemos a la doctora Shirley Pérez Campos, quien es sismóloga apasionada, que disfruta dar clases, asesorar a estudiantes, participar activamente en asociaciones profesionales y hacer divulgación,
y fue coordinadora del Servicio Sismológico Nacional de México desde 2023. Es directora del Sistema Internacional de Vigilancia en la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Muchas gracias a todas, a todos los que están aquí, todas las personas que están aquí presentes. Y sin más, pues me voy con esta pues primera presentación en este 8 de octubre del libro El Derecho a Ser Científicas, que todas ellas han colaborado. Y pues justamente uno de los temas que marca este libro es qué se necesita para ser científicas. Exponen parte de los obstáculos que enfrentaron y que han enfrentado como mujeres desde que están estudiando en ciencias, que desean dedicarse a la ciencia, qué obstáculos han enfrentado y cómo se han abierto camino, cómo se pueden abrir camino a unas niñas jóvenes que logren incursionar en este campo. Y bueno, para empezar, quisiéramos justamente preguntarles cómo fue esa experiencia de realizar este libro, ¿no? Este libro maravilloso. ¿Cómo se reunieron estas personalidades con estos horarios académicos tan complejos que seguro tienen? ¿Y cómo llegaron a este producto final? No sé si alguien nos quiera empezar a contar toda la historia de este libro. Bueno, yo quisiera empezar porque en realidad yo escribí el prólogo. Perfecto. Me parece que podemos. En realidad yo no escribí ninguno de los capítulos. Es un libro maravilloso. Está en línea, está libre, es gratuito. Pueden escribir en la Universidad de Lima. Es, digamos, la responsable, junto con, déjenme que les diga algunos datos del libro, porque me parece importante. El libro, como saben, se llama El Derecho a Ser Científico. Es una colección de ensayos y dice volumen 1, lo cual me hace sospechar que habrá un volumen 2. No lo dice en ningún lado, pero bueno, finalmente no tienes que saber muchas matemáticas para imaginar que después del volumen 1 vendrá el volumen 2. Esto está coordinado con dos grandes científicas, Marilena Contreras y Dulce María Vargas Bajamontes, que nos acompañan en línea. Y luego invitaron una serie de autoras, son magníficas, y no voy a meterme en esos detalles. Lo único que quiero decir es que tuve el honor de que me invitaran a seguir. Eso me permitió leer el libro antes también, en sus primeras versiones, y escribir el prólogo para mí, un honor, porque en realidad yo pertenezco a otra generación. Las mujeres científicas que escriben este texto son mujeres jóvenes que han tenido un camino tal vez un poco diferente a las pioneras, que es un papel de eso. No tan pionera como el nombre de esta aula magna, ¿no? Doctora Vázquez fue todavía más pionera de las primeras biólogas de la facultad, pero sí pertenezco a una generación pionera y sobre todo en física éramos muy pocas. Cuando yo entré en la facultad, éramos bien. Claro que había mujeres, estamos con biólogas, biologías, una buena. Entonces, ¿qué va a realizar de cara? Porque es para mí la que nosotros llamamos la facultad, aunque claro que los demás universitarios que la facultad, pero para mí es como que la ciencia evidente. Y yo no quisiera extenderme más, realmente lo que tienen que hablar son las autoras y que cuenten de su experiencia, que como les digo, no es igual a la mía. Ahora, quiero decirles, mi generación tiene el mérito de haber educado a esta generación. Mujeres más libres, más disciplinadas, más lanzadas a hacer cosas de lo que fuimos nosotros. En realidad nosotras fuimos, permitimos muchas cosas, aceptamos muchas cosas que ustedes hacen. Y sí me parece que el gran mérito que se nos puede indicar es al haber tenido que ver con su formación, muy particularmente porque ella hizo su verano de investigación de ciencias conmigo hace algunos años, cuando un adolescente, unos pocos años, era un adolescente con un gran potencial que ha mostrado sobradamente. Entonces, una vez más, agradezco
agradezco la invitación, pero yo creo que lo importante es que yo nada más diría eso y le pasaría. Si luego me quieren preguntar muchísimas cosas, con mucho gusto se los cuento, pero ahora es como entrada. Pues alguien del panel en línea que quiera La coordinadora. la coordinar. Adelante. Este es su mes. Bueno, el proyecto surge hace años, durante la pandemia, en estas reflexiones que todo el mundo vivimos en casa, pensando sobre los futuros y los pasados y cómo eso nos invita a imaginar nuevas maneras de hacer lo que hacían Julia y las pioneras. Y el proyecto surge a raíz de que con Dulce, que está aquí en línea, nos juntamos a charlar sobre qué pasaría si invitáramos a nuestras colegas de diferentes áreas a pensar, a escribir sobre algo así como cuál sería la diferencia en que tengas acceso a los beneficios de la ciencia a tener acceso a volverte persona científica. O sea, ¿cómo se ve eso desde tu país, desde tu vida, desde tu pueblo? Y empezamos a imaginar invitar a colegas de diferentes partes de América Latina y de otras partes del mundo a que reflexionaran en torno a varias cosas. Algunas de ellas están aquí conectadas, yo le pasaría a ellos. Adelante, allá, Sara. Laura. Hasta la mano. Yo no, ¿No? pero puedo hablar. Sí, efectivamente, esa propuesta creo que llegó en el 2023, si no estoy equivocada. Y recuerdo que me pareció bastante interesante, me gustó la idea cuando leí las preguntas, porque realmente nunca me había puesto a pensar en ese tipo de preguntas, ¿no? Como tal. Y cuando el formato era libre, entonces me gustó mucho el poder como contar una historia personal tratando de responder preguntas que nunca me había preguntado en base a lo que había pasado, ¿no? Para llegar a donde estaba. Y fue muy interesante el, primero, no necesariamente enfocarme en, voy a preguntar esta pregunta o esta otra, voy a responder las preguntas en forma ordenada, ¿no? Sino que empecé a escribir y conforme escribía fue muy interesante lograr darme cuenta de que mientras escribía sí estaba respondiendo ciertas preguntas. Entonces fue un proceso muy, muy bonito porque no, al inicio dije, bueno, voy a escribirlo como yo sienta, contar mi historia y ya después voy viendo qué responde qué. Entonces esa parte fue muy, muy bonita al hacerlo. Gracias, gracias. ¿Alguien más del...? Que Julia pregunta que qué preguntas. Bueno, las sé, ¿Qué pero preguntas las sé. fueron las que te hicieron? Digo, yo sé las preguntas. Es importante Sí. para el público saber cuáles eran las preguntas que contestaste. Creo que la primera en la que yo me di cuenta fue, sí, no la recuerdo exactamente la pregunta, ¿no? Pero es, ¿qué se necesita para llamar a más mujeres a la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que uno debe de tener para eso? Y luego, otras dos preguntas que fue un momento en el que me di cuenta el acceso a la ciencia y el hacer ciencia también fueron preguntas, que en su momento dije, ok, nunca me las había preguntado como tal, pero cuando lo escribí me di cuenta, una cosa es tener el acceso y otra cosa es mantenerse haciendo esta ciencia, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que en lo que yo escribía el relato fue, ok, aquí estoy más o menos tomándole forma en cuanto, basándome en mi trayectoria, en mi historia, ¿no? Entonces fue muy bonito poder tener como esa libertad de formato y luego después ver de lo que yo contaba, que era lo que daba respuesta a estas preguntas de una forma un poco personal, ¿no? Muy Ya bien. después me di cuenta que muchas de las mayoría de las historias concordaban ciertas cosas. Fue bastante interesante ver eso, porque nunca nos pusimos de acuerdo, ¿no? Fue como muy bonito ver eso. Sí, claro, y es que en la ciencia, ahorita no me ven, pero aquí estoy, los que están en línea, pues muchas mujeres, es muy difícil ingresar a las áreas de ciencias cuando las áreas de ciencias han sido históricamente masculinizadas
Y todas estas ponentes que tenemos aquí, pues fueron pioneras, ¿no? Un parteaguas para que justamente este libro se propusiera y lo pudieran leer también, pues nuevas posibles científicas que quisieran ingresar a estas áreas con estas experiencias. Y en ese sentido, pues les quisiéramos preguntar, parte de la experiencia que pusieron en el libro, ¿qué se necesita para ser científica? Alguien que nos quiera responder, porque ya la respondieron ustedes en el libro. Adelante, Olga. Pues un poco de lo que se necesita es además de necedad, pero eso yo creo que no importa el género. Eso es para vivir. Eso no importa el género. Claro. Sobre todo enfrentarse a algunos prejuicios en el sentido de que yo me siento afortunada de que yo no tuve que enfrentarme a los prejuicios hasta que estuve en el posgrado. Y fue que ya me empecé a involucrar con una carrera, con una disciplina de distinto origen. Que ya fue cuando tuve conversaciones con residentes, con médicos, que ya vino esa condescendencia de, no, corazón, así no son las cosas. Esa rabia, enfrentarse a esa rabia y ser más inteligentes en el sentido de no dejarse ir por el enojo, sino Claro. en ese momento frenar el carro y decir, a ver, yo no soy corazón. Claro. Yo ya Maestra, era soy física doctora. en ese momento, yo soy la física, Olga Olinka, y además necesito saber estas cosas. Claro, o sea, claro. además es imponerse sin que sea necesariamente agresivo, vaya, Claro. sino nada más poner respeto y claro. Claro. ¿Alguien ahí en línea que quiera compartir su experiencia de qué se necesita hacer, además, qué se necesita para ser científica, además de la necedad de la que habla Olga? ¿Alguien de las participantes? Adelante, quien quiera hablar. ¿Sí se escucha? Ahí hay una manita. Adelante, adelante. Disculpen. Sí. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Yo quería, bueno, comentar que justamente durante la redacción del libro, del capítulo, que me invitó la doctora Dulce Vargas, que somos amigas de los congresos, como volcanóloga, yo soy geóloga. Yo fui, mientras iba redactando y más que nada recordando yo ya estoy cerca de retirarme, recordando mi juventud, ¿no? Cuando las primeras salidas al campo, a la montaña y encontrar fósiles y demás, que en realidad venía mi jefe y cuando yo encontraba un fósil decía muy bien, agarraba el fósil y yo como estudiante no tenía ni siquiera, digamos, ninguna autoría frente al hallazgo del fósil, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, recordando esas cosas y como decía muy bien la colega, ¿no? Olga, sin agresividad, sin querer agarrarlo del cuello al profesor o al jefe que me estaba sacando ese fósil, sí tratar de ir adaptándome a esa realidad, ¿no es cierto? Que es, bueno, no vueles, esto es pisar tierra y esto es, digamos, las condiciones para seguir adelante con este tipo de trabajo que te apasiona. Lo que sí hice también es consultar con otras colegas para ir respondiendo las preguntas del libro y entonces una era ingeniera, otra es una bióloga y otra es una docente en geología y hay una cosa muy importante que me parece que es de destacar, que la bióloga Romina me dijo, tenés que escribir que para que les llegue a todas las jóvenes que una cosa es lo que sueñan hacer cuando van a entrar, que todavía no conocen, y otra cosa es cuando ya están adentro y bueno, y resulta que hay un montón de otras problemáticas que no tienen nada que ver con la investigación ni con la ciencia, sino que son con lo que vas a ganar, con qué lugar tenés que ocupar. Entonces, invitar a las jóvenes a
tener prácticas, a que vivan un poco el día a día de nuestra labor en el laboratorio o en las oficinas o en el trabajo de campo también, como me pasó a mí como estudiante. Más que nada es eso, comenzar a darles más invitaciones a las jóvenes para que conozcan cuál es el día a día, ¿no es cierto? Para que vivan y pisen tierra también, bueno, para las futuras geólogas especialmente. Muchas gracias. ¿Alguien más de ahí de las autoras en línea que quiera dar su experiencia? O pasamos a la siguiente pregunta, que trata el libro. Bueno, entonces creo que no hay nadie, ¿verdad? Nadie levantó. Nadie levantó la mano. Pero, si me permites, Ah, sí, claro, claro. sin duda hay un tema, como tú dices, de necedad, ¿no? Lo menciono en el prólogo, que hay muchas veces a una mujer le han dicho, tú no puedes hacer eso, y simplemente lo ignora y continúa adelante. Entonces, sí, eso sin duda. Pero hay un tema que me gustó mucho en el libro, y es que sí está mezclada la parte profesional con la parte personal. Porque no se puede evitar, no se puede evitar mencionar pues el ambiente familiar, la situación para poder estudiar o no, el combinarlo con una familia, porque en el caso de una mujer es siempre esto un tema, ¿no? Y eso está, yo siento que muy bien tratado en el libro, porque hay realidades muy diferentes y hay situaciones muy diferentes, eso es la parte de la riqueza del libro, está, pero siempre está mezclado, ¿estás de acuerdo?, con historias de anécdotas personales que te ayudan a entender la situación de la mujer en ciencia. Y otro tema muy importante es que cómo es que se pueden apoyar las mujeres entre sí. Hay un tema de sororidad, como saben, que es una palabra ahora muy importante, ¿no? Hay un tema de sororidad que es justo lo que me imagino que al Comité de Igualdad de Género le gustó particularmente, que en el llegar a ser científica sí requieres el apoyo de tu gente. Sí. Requieres el apoyo de tu comunidad, requieres el apoyo, desde luego, de tu familia y, ¿por qué no decirlo?, el apoyo de otras mujeres que por sororidad apoyen en esto. Claro, sí. Toda la tecnología. Esperen. Entonces, justo pues siguiendo lo que dice Julia, pues, ¿qué obstáculos se enfrentan las mujeres que desean dedicarse a la ciencia? Porque debemos de tejer redes, ¿no?, entre nosotras, con nuestra familia, y antes, o sea, era muy difícil combinar justamente las historias académicas con la historia de vida familiar, porque o sacrificabas un poco tu vida familiar y estas decisiones de ser madre, por ejemplo, porque pues te absorbe todo el tiempo, todas las tareas de cuidados hacia hijos, y creo que eso es un punto muy importante, que muchas mujeres no pudieron continuar justamente por ese tipo de decisiones, ¿no? O que tuvieron que tener algún tipo pues de tiempo donde no fueron productivas en lo académico y fueron tal vez quizás señaladas y no evaluadas tomando en cuenta esta situación, ¿no? Creo que está cambiando. La UNAM ha puesto mucho énfasis en tener, justamente en este mes se hace el mes de los cuidados en la UNAM, y justamente mirar esa otra cara, ¿no? Que tanto hombres como mujeres y también personas de la diversidad, pues tenemos entornos, ¿no?, diversos, y que además tenemos carreras académicas, pero además queremos ser mamás, o queremos ser papás y queremos ser partícipes, y pues tenemos un chorro de roles. Entonces, ¿qué obstáculos, además de que es muy complejo, no sé si que lo quieran platicar, pero justamente no es para que alguien platique si no lo quiere hacer, pero qué otros obstáculos personales o estos pudieran compartirnos, ¿no? Que está plasmado en parte en el libro, ¿no? Yo ya lo leí un poco. Alguien de ahí de que estábamos en línea. Adelante, adelante. Adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, pues contestando precisamente esa pregunta, que probablemente conteste algunas otras, recuerdo que cuando Dulce y Malena me invitaron personalmente, ambas, porque trabajamos aquí en la Universidad de Colima, precisamente me plantearon esta serie de preguntas, y en todas las dividí básicamente en tres secciones, ¿no? Las dificultades previas a elegir una carrera científica,
las dificultades para tomar una carrera científica y las dificultades para sostener una carrera científica como mujeres, ¿no? Entonces, precisamente en ese tenor, yo me acuerdo que les comenté a las muchachas que precisamente veníamos saliendo de pandemia y además yo estaba embarazada. Y mi hija iba a nacer en octubre, y entonces las que hemos sido madres podemos comprender que sinceramente la mente no te da cuando estás en posparto. Entonces había como un deadline muy específico que dije, no lo voy a alcanzar porque me va a tomar como 3 meses recuperarme, ¿no? Hubo una sororidad absoluta y me dejaron correr rienda suelta a mi propuesta, que esa es otra cosa que es muy acertada del libro, que es que no hay libreto. Es decir, no tiene, o sea, es lo que tú quieras proponer, ¿no? Entonces, precisamente en estas 3 etapas pensé, dije, pero es que además yo quiero agradecer, ¿no? O sea, no solamente, no quiero hablar de mí, sino que quiero agradecer a todas las personas que en esas 3 etapas, ¿no? Me, me ayudaron, ¿no? Me ayudaron para sortear cada una de esas 3 etapas, ¿no? Y la otra es que como veníamos de pandemia, en pandemia la mayoría de nosotros descubrimos talentos que no sabíamos que teníamos porque teníamos mucho tiempo y precisamente descubrí que me encanta la investigación de la historia. Y dije, bueno, ¿por qué no además meto pedazos de historia de científicas destacadas? Eso se vuelve un collage, ¿no? Un collage que además refleja precisamente cómo es mi mente, varias cosas a la vez y las engrané. Y todo esto que les digo está precisamente plasmado en ese capítulo del libro. Pero muy resumidamente, también contestando esas preguntas, creo que desde mi trinchera, una de las cosas más difíciles para eh, empezar una carrera científica fue descubrir que existía la ciencia, ¿no? Porque también existen jóvenes talentos que ni siquiera saben que eso existe porque viven en comunidades que no se promocionan, ¿no? ¿Quiénes son importantes? Los referentes. Todas estas mujeres que estamos aquí, todas estas investigadores que están en la UNAM, en centros de investigación y van a hacer esa labor de divulgación a otras comunidades, a otros nichos de desarrollo que no son precisamente socorridos en la ciencia, aunque sea una semillita, se traen. Y esa captación de esa semillita descubre el talento de alguien que ni siquiera lo había considerado. El segundo es precisamente, yo lo cuento ahí, es que para ser científico, siento que todos los niños tienen curiosidad. Entonces, la madre de la ciencia es precisamente la curiosidad. Y procurar esa semillita para que te des cuenta que esa curiosidad te puede llevar mediante el método científico a contestar generar conocimiento nuevo es importante. Y ya en el segundo plano es precisamente contar lo cuento como un cuento, ¿no? Como yo, para poder afrontar mi primer reto científico, fue cómo me voy a comer un pan sin que absolutamente nadie se dé cuenta, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte es contar la historia de una bioquímica que es que fue pionera precisamente a finales del siglo XIX, que es Leonora Menten, que es una destacada bioquímica canadiense y de verdad su historia es vigente para cualquier investigadora que se encarrile en la carrera científica. Una serie de vicisitudes, vencer esta resistencia de los hombres para que puedas insertarte en la ciencia, ¿no? Y su historia es impresionante, de verdad. Incluso desde que ella era niña, para poder ir a la escuela tenía que embarcarse en un barco, después andar en pony y llegar a a una sola escuela, ¿no? Solamente porque ella quería estudiar, ¿no? No era común a finales del siglo XIX.
Y pues bueno, después me di cuenta que estadísticamente también podríamos hablar como las mujeres, sorteamos esta parte financiera, ¿no? Gracias a la apertura de becas, ¿no? Y con esta apertura de becas pudimos acceder a la ciencia cuando CONACYT, para mi fortuna, retiró las becas crédito. Eso me abrió muchísimo las puertas, ¿no? Y ya, afortunadamente, las vicisitudes de mentores, etcétera, que catapultaron mi carrera, me acompañaron, ¿no? No solamente mujeres, yo tengo la fortuna de que nunca recibí, siempre recibí mucho cariño por parte de mujeres científicas, pero también de hombres, y hay que decirlo, hay hombres que no tienen problemas de género, ¿no? Entonces, te ayudan muchísimo. Y finalmente, la parte en la que estamos todas, que es sostener una carrera científica, es precisamente el enfrentarte no solamente a los problemas de género, sino a los de financiamiento, a pues vicisitudes globales políticos, sociales, etcétera. Y todo esto lo acompaño además de un agradecimiento a mi madre, mi abuela, que fueron grandes referentes, ¿no? Entonces, pues sí, yo pienso que finalmente son 3 etapas que hay que sortear y como Dios nos da a entender a cada una de nosotras, estar en este barco. Ujú. Gracias. Gracias. ¿Alguien más ahí que esté de manera remota? No. Yo sí quiero agregar que además sí ha cambiado bastante la política de apoyarnos, porque si bien hubo pioneras, algunas de ellas, para encajar en estos círculos de hombres, tomaban la actitud también machista. Pero yo creo que es bien importante y súper bonito que eso ya nos está cumpliendo para todo el mundo. O sea, al contrario, yo creo que ya ahorita nos estamos apoyando entre nosotras, cubriendo y arreglando, y no nada más para maternidad, sino para cuidados de todas las familias, ¿no? O sea, no es nada más eso. E incluso hasta se apoya ya todo el salud mental, etcétera, que viene detrás de todo esto. Ok, sí, muchas gracias. Y la tercera pregunta, porque ya tenemos preguntas de las personas que están en Facebook y también, pues los exhortamos aquí en la sala si alguien tiene alguna pregunta para nuestras autoras, ¿no? Adelante, ahorita vamos a abrir ya los micrófonos. Pero la última pregunta que trata como eje central este libro, volumen 1, es ¿cómo se pueden abrir caminos para que más niñas y jóvenes logren incursionar en este campo? ¿Cómo será? Adelante. Está Magda. Malena, perdón. Yo creo que todas las preguntas que nos has hecho pues dan para muchísima discusión. Históricamente en México hay muchos grupos de mujeres, hay redes de mujeres científicas, hay iniciativas que han surgido del mismo CONACYT, de la SEP, de organizaciones civiles, que de muy diferentes maneras abordan esa pregunta. La promoción de vocaciones científicas en la niñez, en la juventud, todo esa labor, la escritura de documentos, de libros, de texto, de material videográfico, toda esa labor tiene que continuar. Pero las que estamos también aquí, parte de este trabajo, tenemos también, yo al menos lo puedo decir por varias de las que estamos aquí, tenemos un compromiso que también va más allá, porque si bien es cierto, las mujeres tenemos que tener redes, tenemos que apoyarnos, hay una responsabilidad y un compromiso que debe de asumirse de manera explícita y con acciones muy concretas y financiamiento pues por parte del Estado, de las instituciones, de los organismos financiadores y de los creadores de políticas públicas y laborales, pues para seguir convirtiendo estas ideas o estos sueños de muchas niñas y jóvenes de tener carreras científicas en una realidad que no las lleve a tener una situación de un trabajo precario o de tener que tomar decisiones pues que son que las sacan del equilibrio o que las sacan de su trayectoria escolar o profesional.
Entonces, una de las cosas que queremos, Dulce y yo, que hablamos mucho de esto, es cómo hacer un libro de este tipo, pero que a la vez también sirva para esta labor que se hace de promover vocaciones científicas, ¿no? No es nada más, no es nada más lo que se ha charlado aquí, sino que también nos fijamos mucho en que las personas, las científicas que están escribiendo, precisamente porque tienen trayectorias diversas en Brasil, en México, en Europa, en Canadá, en otras partes del mundo, y precisamente porque hay todos estas cosas que hay en común en esas trayectorias, ya lo mencionaba ahí Sara y Maura y las colegas, creemos que podemos usar este libro como una herramienta para trabajar el tema de la visibilización de vocaciones científicas, no solo para que más mujeres y hombres se acerquen a la ciencia y entiendan cómo funciona una carrera científica, si su pareja es una persona científica, pues que puedan entender ese mundo, sino que también las personas que toman estas decisiones, pues se entusiasmen y vean que muchas de las cosas que suceden también son parte de esta carrera científica global, ¿no? Y que no tiene una patria, una nación, es un mundo global y que podemos tener estos apoyos o estos acompañamientos con muchas mujeres y hombres, como dice Sara, personas del mundo científico que tienen unas visiones muy, muy interesantes y que creo que este libro lo que puede ofrecer es justo, creo que no te imaginas que alrededor de ti, bueno, en México, tengas personas que tengan esta riqueza en su trayectoria, ¿no? Y eso creo que puede ofrecer el libro para las vocaciones. Muchas gracias. Sí, Podría hacer un Claro, pequeño comentario. Adelante. Yo quisiera hacer un comentario a favor de la divulgación de la ciencia y de los talleres para niños y de las exposiciones y de los museos de ciencia que tienen que estar diseñados justamente para ser igualitarios, porque no solamente queremos que las niñas hagan ciencia, queremos que también los niños hagan ciencia. Y la verdad, si me permiten, yo sé que no soy público, pero a mí me gustaría preguntarle a Dulce, ¿cómo es que se puso de acuerdo con Malena para hacer este libro? Porque Dulce no nos ha contado y esto está claro que fue una idea de ustedes dos y a mí me encantaría, Dulce, que me cuentes cómo se pusieron de acuerdo ustedes dos para coordinar este libro tan importante, creo yo, para la igualdad de género. Ok, bueno, pues a petición de la doctora Julia, sí, como ya lo mencionó Malena, ella y yo antes de la pandemia me parece que nos veíamos a menudo y comentábamos seguido de los problemas que nos toca enfrentar en cuanto al género acá en Colima y bueno, Malena lanzó la idea de hacer esta invitación a, bueno, las científicas que ya tenemos aquí. No fueron solo ellas, invitamos a más, pero al final no todas por tema de agenda pudieron participar. Pues tal vez ahí venga el volumen 2, ¿no? Como hace rato se comentaba. Eh, pero bueno, algunas de ellas accedieron y hay varias cosas interesantes en lo que nos plantean, ¿no? Lo primero es que el formato fue a partir de la serie de preguntas que ya se han estado mencionando, se plantearon de manera libre. A mí me parece que una de las riquezas de este libro es que cada una de las participantes tiene su voz propia en la manera en que escribió el ensayo. Y eso a mí me parece muy enriquecedor y también me parece que hizo que el libro no sea monótono, que sea fácil, de una fácil lectura, sin que eso quiera decir que sea poco profundo. O sea, es de una fácil lectura. A mí me han dicho, se lee rápido, no me aburrí, son comentarios que he recibido. Y bueno, también, pues, como ya lo estuvimos mencionando, esperábamos que las lectoras y que los lectores en general tengan referentes de mujeres científicas, porque, bueno, por lo menos yo no estoy tan familiarizada con libros que cuenten estas historias con la voz propia de las científicas, sus trayectorias de vida. O sea, no son entrevistas, cada una de ellas decidió, como quiso, ir contando su historia. Y eso es, pues, muy enriquecedor. Hay
científicas que son madres, otras que no lo son, y entonces, bueno, es interesante leer cada una de las historias en función de su historia de vida, que como ustedes decían, la parte personal no puede ser ajena a bueno, a la trayectoria científica, ¿no? Al final, pues, es algo que impacta de manera importante en nuestras vidas. Pero me parece que en el fondo estamos muy contentas de la manera en que el libro se desarrolló. Hay muchas cosas que no están planeadas, pero esta, digamos, naturalidad con la que se van dando los textos y cada uno con su voz propia, a mí me parece que va a dar pie a que las lectoras, sobre todo esperamos que chicas de secundaria, de preparatoria, de licenciatura, tengan referentes de historias de vida de científicas que ya están ejerciendo sus trayectorias. Entonces, por ahí ese era uno de los objetivos importantes para nosotras, que estas voces, bueno, las que están aquí reunidas y las que no están participando en esta ocasión, pudieran plasmarse a través de estos ensayos. Bueno, eso sería principalmente en lo que estuvimos pensando en el momento de plantearnos esta colección de ensayos. Y bueno, hacen falta algunas científicas que no están aquí. Hoy por primera vez tenemos a la doctora Scioli, que no había estado en otras presentaciones. Entonces, para no hablar yo más, porque soy coordinadora, pero no escribí los ensayos, y Scioli tiene la mano levantada, yo le daría pie a Scioli para que continúe. Adelante, doctora Shelley. Muchas gracias. Eh, Quizás toque un poquito en todas las preguntas que se han hecho, aprovechando que tengo el micrófono. Primero decir que cuando recibí la invitación de Dulce y de Malena, eh, fue un impacto muy fuerte para mí darme cuenta que nunca me había yo visualizado como científica, ¿no? Entonces eso fue realmente impactante y me llevó a una reflexión profunda caramba, o sea, yo soy científica y me tengo que aceptar como tal y ver cómo llegué aquí, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento de introspección. Luego, cuando leo todas las preguntas, entro en otra crisis porque digo, ay, en la torre, ¿yo cómo voy a contribuir a este libro si yo no puedo exponer grandes retos como mujer en mi trayectoria, ¿no? Entonces, eso me llevó a sentirme como un bicho raro, aislada, de muchos sentimientos muy extraños, ¿no? Y entonces al final decidí titular mi capítulo como una científica afortunada, porque realmente me di cuenta de lo afortunada que había yo sido desde mi niñez. Y ahí me enfoco en cómo en mi casa se me fomentó una cultura científica y una vida realmente pensada en la ciencia. Y como referencia, quisiera recordar una anécdota que comento en el capítulo, que es que mi madre nos llevaba a pláticas de ciencia para niños que organizaba la revista Chispa en aquel entonces, los últimos viernes del mes, ¿no? Y en particular recuerdo muy bien la plática de la doctora Julieta Fierro. Y eso, o sea, ese tipo de pláticas para niños en las que había esta interacción con los científicos, eh, realmente despertaron en mí mucha curiosidad. He de confesar que la plática de la doctora Fierro despertó más curiosidad de mi hermano más pequeño, que no se dedica a la ciencia, se dedica a otras cosas. Y a mí la plática que más curiosidad despertó fue la plática de sismología, ¿no? Y entonces yo creo que desde ahí venía ya la semillita de la sismología. Esa plática la dio el ingeniero Roberto Cuas, pero llevó sismómetros y nos puso a saltar. Y para mí ver el equipo funcionando fue mi primera, wow, yo quiero hacer esto. Entonces, un poco esta parte de mi experiencia personal en casa
me llevó a reflexionar el qué fomenta en la niñez la vocación científica. Y bueno, uno de nuestros problemas es el sistema educativo. No se nos fomenta en las escuelas el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, mientras que en mi casa mis padres me hacían revisar todas las enciclopedias que teníamos en la casa para llegar a la biografía de un personaje de historia. eh, pues quizás yo era la única en el salón o no sé en cuántos grados de la escuela que hacía la tarea de esa forma y luego ya podía ir a la papelería a comprar la estampita y pegarla en mi resumen, ¿no? Pero mi padre ponía un montón de libros en la mesa y ahora lee todo y haz tu propio resumen. Y entonces ese pensamiento de poder leer, sintetizar la información que está uno tratando de asimilar y llegar a ese cuestionamiento crítico, pues no se nos fomenta, no es la costumbre, ¿no? No es en casa y tampoco es en las escuelas. Después, ¿cómo llegar a tu vocación científica? Bueno, mi mamá me llevó a la facultad de veterinaria cuando dije que quería ser veterinaria, pero también me llevó al Servicio Sismológico Nacional cuando dije que quería ser sismóloga, ¿no? Pero eso no lo hacen todas las mamás. Y las escuelas, sobre todo el bachillerato, quizás es donde empezamos a pensar en esta vocación científica. Entonces, en una parte de mi capítulo, comento la experiencia con el Servicio Sismológico Nacional, donde desarrollamos un diplomado para profesores, dándoles herramientas y ejemplos a los profesores para que pudieran usar dentro de sus clases, tratando de usar ejemplos reales en sismología, en sus clases de matemáticas, de física, de geografía, pero también tratando de fomentar esa vocación científica en sus estudiantes, ¿no? Realmente fueron 7 generaciones en las cuales yo estuve involucrada, que creo que se hizo mucha labor en ello y que ojalá se sigan retomando, pero hay muy buenos programas en ese sentido. Entonces, ya hace rato comentaba la doctora Julia, todos estos talleres para niños. Y entonces también en algún lugar en el capítulo digo, sí, no es lo mismo cuando yo era pequeña, ahora la cantidad de eventos que hay. Hay muchísimos, ¿no? Y en línea no se diga. Mi única pregunta en el capítulo es, ¿realmente estamos llegando a todos lados o estamos dejando por fuera comunidades marginadas, grupos que han sido excluidos y pueden seguir siendo excluidos, ¿no? Entonces, poner el foco en esos lugares. Luego, también hago en el capítulo un paralelismo entre la educación física y el deporte y la ciencia, porque los veo muy parecidos, ¿no? En la escuela tenemos la clase de deportes, pero realmente si somos afortunados nos toca un buen maestro de deportes que más o menos nos mueve y quizás nos pone a jugar algo y a lo mejor tenemos una buena escuela con muchas facilidades o lugares donde podamos hacer equipo de básquetbol o qué sé yo. Pero si no, pasa como a mí, que no daba una en la escuela. Pero por el otro lado tenía yo ciertos intereses de deporte. Mi mamá me llevó al deporte que a mí me interesaba y terminé en equipos representativos. Pero otra vez es esa conexión de que no lo tenemos en casa, no lo tenemos en la escuela. Y para ser científicos de alto rendimiento, tenemos que tener esas experiencias, ¿no? Tenemos que juntarnos, ir a eventos internacionales, participar en foros importantes. Y si no hay eso desde que uno es estudiante, pues tampoco hay ese fomento a ser muy buenos o les llamo yo investigadores de alto rendimiento, ¿no? Entonces, es una construcción desde la niñez hasta después. Y lo otro que también me gustaría compartir como los retos es, justo hoy en la mañana estaba leyendo un libro que se llama How Women Rise, cómo las mujeres progresan y rompe los 12 hábitos que te frenan, ¿no? Este libro es de Marshall Goldsmith y Sally Helgensen. Y empezando el primer capítulo, dice, bueno, estábamos trabajando con líderes de diferentes, sobre todo son empresas, y bueno, había malos hábitos que hacían que los líderes no progresaran, ¿no? En la escala.
pero de pronto se dieron cuenta que había una constante en las mujeres y era que somos muy autocríticas y nos reconocemos muy fácilmente nuestras deficiencias, mientras que los hombres, si reciben alguna retroalimentación de algo que no están haciendo muy bien, así como, ¿de qué estás hablando? Si yo gano tantos billones para la empresa, ¿no? Mientras que si una mujer recibe esa crítica o esa retroalimentación, inmediatamente, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo que ver cuáles son mis fallas, etcétera. Y esto me hizo recordar otro episodio en mi texto, donde realmente los retos más grandes a los que yo me he enfrentado son muy internos, ¿no? Es un síndrome del impostor tremendo, es no saber si yo puedo o soy capaz de hacer las cosas y de pronto el enfrentarse a ese yo que te limita ha sido quizás la forma, la parte más ruda y más difícil. Lo otro que también mencionaban hace rato es estos modelos, ¿no? Estos mentores o modelos. Yo no sé cómo le hice desde chica para seguir modelos hombres y no esperar modelos mujeres porque no había, ¿no? No tuve esos roles de científicas mujeres, ni científicas mujeres mentoras o que me apoyaran. Todos mis profesores fueron hombres, quizás por ahí alguna mujer que no recuerdo realmente. Eh, y los mentores que menciono en mi capítulo, todos son hombres, ¿no? Y a la fecha todos son hombres. Sin embargo, en un evento que tuve hace un mes, tenía yo enfrente a mujeres líderes dando pláticas. El evento en el que estuve es la Conferencia de Ciencia y Tecnología de la organización en la que actualmente trabajo. Y estaba la expresidenta de Etiopía y la ministra de Austria hablando y la actual CEO de la Comisión Atómica de Energía de Francia. Entonces, 3 mujeres top, super líderes, dando unos discursos que ahorita los recuerdo y me enchinan la piel. Y finalmente me cayó el 20, como decimos, de si hace una diferencia muy grande el tener enfrente un rol mujer, de alguien que puedes admirar y de quien te puedes proyectar, ¿no? Siempre había visto hombres tratar de emularlos, tratar de seguirlos, pero cuando veo finalmente una mujer en esos roles que digo, bueno, ¿por qué no? A lo mejor sí puedo, ¿no? Y a lo mejor sí quiero, ¿no? Entonces, bueno, en eso va todo mi capítulo, en lo afortunada que he sido toda mi vida, porque no sentí estos retos. Cuando leí los capítulos de las compañeras, realmente me hicieron reflexionar nuevamente en lo afortunada que yo había sido, pero no dejo de reconocer todos los obstáculos, retos y complicaciones que hay y muchos vienen desde la niñez en la casa y quizás sean los más difíciles de lidiar con ellos. Y muchas gracias por la invitación y hacerme reflexionar tanto. No, pues muchas gracias a ti. Espero que haya sido una pregunta retórica, ¿no? A lo mejor, porque ya tienes una trayectoria muy, muy impresionante. Muchas gracias por estar aquí. Y ya casi se termina la hora. Tenemos ya varias preguntas del Facebook. Se las voy a pasar a las ponentes para que las contesten en el Facebook, porque no va a dar tiempo. Pero les voy a hacer una y si aquí hay alguien que quiera hacer una pregunta, adelante. Y una es, en retrospectiva, ¿cómo vivieron el proceso de redacción y publicación de este libro en contraste con los prejuicios a los que se enfrentaron o enfrentan en su labor como científicas? ¿Alguien quiera responderla del panel aquí? Adelante. Es que si no se nos va la imagen. No tenemos suficiente tiempo tampoco para abordar eso, pero Dulce no me dejará mentir. Este fue un proceso muy diferente a los procesos que estamos acostumbradas. Obviamente, el trabajo científico y el reportar avances científicos es otro mundo. Y el tener a esta comunidad escribiendo y aportando sus experiencias y llevar a cabo una curaduría o un trabajo editorial
que tiene una naturaleza diferente al reporte técnico, al reporte científico. Fue un reto creo yo, para Dulce y para mí. Y creo que en el espacio editorial tampoco podíamos encontrar una manera de promover el libro, en qué términos se va a hacer la promoción, porque también es una propuesta pues que no es tradicional, y entonces en los espacios, en el espacio editorial, que agradecemos a la Universidad de Colima por ofrecernos este espacio, también todavía estamos trabajando con eso. Por ejemplo, esta es una época de las ferias de libros, y nos preguntan, bueno, pero es de divulgación o ¿dónde las colocamos, ¿no? Y creo que ese es un tema también muy interesante que estamos en este momento viviendo. Dulce y yo acabamos de tener conversaciones por mensaje estos días sobre cuál debería de ser nuestro pitch, nuestra manera de hacerlo, para no perdernos la oportunidad de hablar con audiencias de muchos tipos, ¿no? Y que el libro realmente pueda ser visto con estas múltiples perspectivas. Entonces sigue siendo, a pesar de que nos atrevimos a poner volumen 1 y que creemos, como dice Shirley, creemos que sí, a lo mejor vamos a poder tener más volumen. No sé, claro. Continúa siendo un reto, sobre todo hacerle justicia al trabajo editorial en algo que es algo que pues no estamos nosotras entrenadas para ello. Muchas gracias. ¿Alguien de aquí que quiera participar? Pueden pasar acá porque nuestros micrófonos creo que no tienen muy buen alcance. ¿No los puedo acercar un poquito para que no se muevan tanto? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que llegaron ustedes a decidir una carrera de ciencias exactas en un país como este, que no hay una buena orientación? ¿Cómo hicieron para decidir estudiar una carrera científica? Pues regresando a la ansiedad y en contra de prejuicios en el sentido de, pues sí, si quieres ser profesor, nada más, que no es que se menosprecie esa parte, sin embargo, no está pagada como debería pagarse. Entonces, sí fue un asunto de necedad y yo creo que yo tuve de nuevo mucha suerte, fui muy afortunada porque en uno de los congresos nacionales de física fue cuando asistí a una conferencia de física médica y fue cuando yo dije, es que esto es lo que yo realmente quiero y por dónde voy. O sea, sí fue fortuna en el sentido de que fui a ese congreso, entré a esa plática y sí se me abrió un universo. Entonces, yo creo que lo importante es hacer campaña de todos los temas, porque no nada más hay uno y no nada más el ser popular, inteligencia artificial o astronomía sino campaña de todos, porque va a haber alguien que diga, wow, eso existe y me gusta y quiero ir para allá. Sino muy rápidamente, yo no tuve nunca realmente dudas. Mi padre era físico, mi hermana mayor estudió física, tenía maestros muy buenos de física en la escuela, pero además de todo eso me gustaban las matemáticas, porque en realidad las matemáticas son clave y deben de ser muy bien enseñadas para que la gente las pueda aprovechar en humanidades y en sociales y todo, pero realmente creo que las matemáticas son muy definitorias. Conmigo me iba muy bien en matemáticas, hasta dudé si estudiar matemáticas. Había otra pregunta aquí. No, más que pregunta es agradecer este tipo de lecturas para mujeres, porque agradecer este tipo de lecturas para mujeres, para decirles que no están solas, ¿no? Desde esta trinchera, hoy somos todos científicos, yo soy consultor, soy arquitecto, y quiero decirles que en todos lados está la discriminación muy fuerte, y al contrario, ¿no? Ir abriendo brechas. Y yo lo veo con las que van saliendo, las que van egresando. Ya tienen una discriminación menos, o ya tienen un señalamiento menos, o ya no les dicen cariño, o mamacita, o algo así. Vamos ganando todas. Este tipo de lecturas se agradece y que ojalá se puedan repartir en lo que es primaria y que no le tengan miedo a eso, porque esa es la base de cualquier carrera, a pesar de... Teníamos un maestro de lógica que decía,
van mal en matemáticas, van mal en lógica, van mal en matemáticas, van mal en literatura. Todo lo de la mano. Sí, decirles que, bueno, con el tiempo que nos queda, justo para decirle el comentario de la audiencia, decirles que vayan a libros.ucol.mx y que ahí pueden acceder a nuestro libro, es un PDF o un EPUB, es gratuito. Sería bueno que nos ayudaran a compartir el enlace directo de la editorial, porque ahí el editorial nos puede reportar cuántas descargas ha tenido el libro y eso también nos permite penetrar en otros espacios para seguir ofreciendo que la gente lo lea. Tenemos una experiencia, Sara nos compartió una experiencia de un colega de ella, que creo que es colega también de Julia, que él con maestros de una comunidad ya imprimieron unos libros y los tienen en la biblioteca de la escuela. Y creo que ese es el tipo de práctica que a lo mejor puede promoverse en este caso y en un futuro pues tener la oportunidad de sacar más volúmenes y compartir más experiencias de esto. Muchas gracias. Yo quisiera nada más meter ahí mi cuchara. Creo que sí valdría la pena que Dulce nos contara cómo crearon la portada. O sea, vean, la portada está padrísima y esa historia de verdad vale la pena que la cuente Dulce. Bueno, no sé si alguien ha visto la portada, no sé si la audiencia tenga, porque no veo por aquí en ninguna parte. ¿La ven? Sí, bueno, la portada del libro fue diseñada por Claudia Jazmín Ibarra Ábalos. Ella es una colimense que ha vivido en varias partes del mundo, pero que en algún momento hizo una licenciatura en escultura en Bélgica. Y nos pareció que pues era, bueno, y también no he mencionado que yo conocí a Claudia porque Claudia estudió 2 años en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima y luego dijo, no, yo quiero ser artista y se fue, nos abandonó, se fue a Bélgica. Entonces, Claudia, al tener esta parte de conocer bien lo que es entrar en ciencias y después mudarse a la parte artística, nos pareció que era la persona ideal para hacer bueno, esta portada. Y si alcanzan a ver ahí, que bueno, yo la veo un poquito borrosa aquí a distancia, pero la portada, platicando con Claudia, intenta fusionar varios de los elementos o todos los elementos con los que trabajan las participantes de este primer volumen. Por ejemplo, no sé si Shioli se percató de que hay por ahí una señal, entonces esa fue pensada en ella. Hay unas pelotas playeras, Shioli, pensadas en ti, ¿no? También a mí me hicieron muy felices, tengo que decirlo, ¿no? Porque son los mecanismos, la representación de qué generó un sismo, ¿no? Pero a la vez también le pedimos a Claudia, por favor, fusiona esa señal con la gente que trabaja por ahí en el proyecto LIGO, hay alguien trabajando, entonces bueno, ahí hizo Claudia, no se aprecia muy bien, pero hay inclusive en la portada se ve algo como de espacio-tiempo. Luego está también, se ve muy borroso, ¿no? Ya no veo nada, se alejó ajá. Pero bueno, está el DNA y por ahí algunas moléculas, eso fue pensado en Sara. Luego Malena lo vio y dijo, no, yo quiero por ahí también algunas ecuaciones de física y entonces le pedimos a Claudia también que las incluyera pues en el diseño. Hay un Hay por volcán ahí también, también ¿no un es cierto? poquito sí, claro, Eli, hay un volcán ahí, perdón, hay un volcán ahí que en lugar bueno, de una columna eruptiva están saliendo por ahí alguna simbología matemática como columna eruptiva de este volcán. Bueno, en resumen, intentamos que se fusionaran los diversos aspectos con los que trabajan las participantes que escribieron ensayos en este libro. Y bueno, nos pareció nos gustó el diseño, también no lo mencioné, pero la Universidad de Colima nos propuso el suyo, la editorial, y lo vimos y dijimos, esto no es. Y entonces o sea, sí tuvieron que lidiar, como mencionó Malena, con el proceso de edición distinto, porque
me parece que no fuimos muy fáciles en ese sentido. Nos mandaron 2 diseños y fue así de, no, no lo queremos y ahí va, ¿no? Entonces, al final nos gustó, esperamos que también a las participantes, no sé si se dieron cuenta que estaban ahí metidos varias de las cosas en las que ustedes trabajan, espero que sí, sí lo hayan notado, porque sí, sí, intentamos que alguna parte de todas ustedes estuviera ahí. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos los aquí presentes. Desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo de la presentación, pero aquí se van a quedar por si alguien quiere hablar con ellas. Y pues nada más decirles que estamos muy agradecidos en la Comisión de Equidad y aquí en la Facultad de Ciencias por esta presentación de su libro, que toca como puntos centrales la visibilidad y el empoderamiento, destacando la importancia de hacer visible la contribución de las mujeres en la ciencia e inspirar a las nuevas generaciones para que se vean representadas en cada uno de los campos de las autoras, ¿no? Que han estudiado. Se presentan también desigualdades de género, analizando los factores sociales, culturales e institucionales que perpetúan la desigualdad de género en la educación superior y en las carreras científicas, como el techo de cristal y la doble jornada laboral, así como el futuro con mujeres en la ciencia. Esta obra subraya que el futuro de la ciencia y el desarrollo social se construyen con la participación plena e igualitaria de las mujeres, reconociendo el derecho de toda niña y joven a elegir y perseguir una carrera científica. En esencia, esta primer volumen de una colección de ensayos actúa como una invitación a la reflexión y a un llamado a la acción, ofreciendo una respuesta comunitaria que anima a las lectoras a encontrar su propia vocación en la ciencia, demostrando que no hay una única historia o un solo camino para ejercer este derecho. Muchas gracias. Yo soy la doctora Carla Ramírez Pulido, de aquí también de la Facultad de Ciencias. Les doy las gracias a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias por estar con nosotros y pues bajemos el libro. Gracias.